Hola a todos, bienvenidos a un video más de lengua y literatura, también aportando con estrategias metodológicas para los docentes para desarrollar en el siguiente periodo lectivo. Entonces, hoy que vivimos de una pandemia muy difícil a nivel del mundo, vamos a tratar de definir cómo aplicar estrategias en línea. Entonces, nosotros creemos que es importante conocer de esta situación. Primero, ¿qué es una estrategia metodológica? Cuando pensamos esto, decimos que constituye una secuencia de acciones, actividades, procedimientos que permitirán que los alumnos o los estudiantes lleguen a conocer o a tener un aprendizaje significativo, es decir, significa a mí para poder procesar ese aprendizaje en mi vida cotidiana, porque no tendría sentido caso contrario. Indispensables para generar los aprendizajes, ¿no es cierto? Esas son estrategias. Entonces, aquí tenemos un sinnúmero de estrategias que se ha venido trabajando hace muchos años. Yo hablo de estrategias metodológicas como que era un método, luego proyectamos a una estrategia de comprensión lectora en lengua y literatura, habilidades de pensamiento en matemática, en física, trabajo colaborativo y cooperativo, que es importante para que la educación, el aprendizaje sea más idóneo en pares, ¿no? Rincones de lectura, que se trabaje en matemática, en lengua generalmente, métodos de casos de estudio que vamos a ver más adelante, métodos de preguntas y respuestas, que es importante que conozcamos. También hablamos de teatro foro. Cuando los niños son pequeños deben desarrollar esta destreza ya desde muy temprana edad. Métodos basados en el planteamiento de resolución de problemas, pero problemas ya reales, no solamente cognitivos, problemas, sino contextuales, culturales. Mesas de debates, lluvia de ideas y paneles de discusión, que son las más acertadas. Entonces, ahora vamos a ver una clase expositiva interactiva. ¿Qué es? Bueno, la clase expositiva ya no recae solamente como lo hacíamos hace muchos años. El docente quien explicaba, quien desarrollaba la clase a un 90% y meramente como receptor el estudiante. Hoy en día creemos que el 10% despierte el interés, ¿no? Necesitamos captar la atención al grupo de estudiantes. Y ahora, ¿cómo haríamos, no? En vía online. Totalmente fácil. Fíjense bien. Cuando nosotros ponemos un audio pequeño, un video que no dure más allá de 2 o 3 minutos, estamos captando la atención del estudiante. Generalmente aquí tiene que ir en vías del tema a desarrollar, propiciando un ambiente y dando la importancia al tema que vamos a tratar. Y luego vendrá el 65% del desarrollo. Hay que conectar ideas, organizar una secuencia lógica, verificar la comprensión. Sin embargo, esta comprensión y utilización debe ser audiovisual. No necesariamente solo utilizamos nuestro perfil, sino podremos un sinnúmero de plataformas, Prezi, Powtoon, podemos utilizar Yareli, podemos utilizar el mismo PowerPoint, favorecer una comunicación no verbal. Eso significa gráficos, ¿no es cierto? Videos que nos ayudan mucho. Yo les he dicho siempre esto. Hay youtuberos que podrían explicar mucho más que yo. Alrededor del mundo existen personas que lo hacen de asignaturas, especialmente de ciertos temas que nos van a ayudar. Y el 25% utilizamos para el cierre, entre ellos resumir ideas expuestas, consolidar estructuras conceptual y dar también link de conocimientos previos para que ellos tengan conocimiento. Muy bien. Seguidamente, creemos también que esta clase expositiva ya se vuelve interactiva cuando las cosas van apoyando cada vez más
a que el estudiante, ya vamos a explicar esto, para que el estudiante conozca. Si antes la clase solo era expositiva por parte del docente, interactúe con los estudiantes. Es decir, ya hoy en día se trabaja 65-75% la interacción debe ser grupal, ¿no?, del estudiante en sí, y complementando, finalmente veremos la clase inversa. Entonces, mire el salón de clase, cómo los chicos interactúan con el tema. Recuerden que hoy el docente solo será un espectador, un incitador, un propulsor. Entonces ese es pasar la clase interactiva de solo el maestro. Ahora vamos a ver algo más. Vamos a resolver una estrategia más, que es resolución de ejercicios y problemas. Lo cual estamos desarrollando es lo que el Ministerio de Educación nos ha compartido para que podamos definir ciertas situaciones que a veces no nos quedan claras. Entonces, cuando hablamos de ejercicios y problemas, pero decimos que es un ejercicio, se ve claramente lo que hay que hacer. Ese es un ejercicio. ¿Qué es un ejercicio? También la finalidad es la aplicación, o podemos utilizar mecanismos de algoritmos. Tiene una solución, por eso se llama ejercicios y problemas. Se resuelve en un tiempo relativamente corto, serán 3 minutos, en 5 minutos resolvemos algún problema. No se establezcan lazos especiales entre ejercicios, sino que se resuelve en grupo de estudiantes. Son muy numerosos los libros que hay que consultar, hay que leer, pero es un ejercicio. Y ahora, ¿qué es un problema? Es un reto. Su finalidad es usar los conocimientos y experiencias que el alumno posee para llegar a una solución esperada, ¿no? Puede tener una o más soluciones. Recuerden que en matemática, por ejemplo, habíamos aprendido en una sola forma de resolver. Hoy en día tiene muchas soluciones y esto desarrollamos más a los chicos el pensamiento. Requiere más tiempo para su solución. ¿Qué es un problema? Conlleva una implicación emocional de la persona que resuelve. Suele ser escaso los libros que tenemos, pero para eso está el docente, para desarrollar cuando el caso lo amerite. Ahora veamos, otra estrategia es estudios de casos, ¿no? ¿Y qué es el estudio de casos? Simplemente el objetivo es aprender mediante el análisis de casos reales o simulados. Desarrolla capacidades complejas, cognitivas e interpersonales, así como el uso de las TICs. Recuerden que las TICs son tecnología de la información y comunicación, por si acaso, para la búsqueda, selección, procesamiento y representación de la información. Estudios de casos, pero es interesante que el docente interactúe con objetos, situaciones que sean contextualmente culturales donde yo estoy. La siguiente situación o el siguiente, veamos aquí un ejemplo de ejercicios y problemas que podríamos, yo siempre lo haré en lengua y literatura. Vamos a definir el sujeto, el predicado, el verbo, vamos a definir el contexto de cómo formar una oración, cómo estructurar. Aquí algunos ejemplos. Los jugadores llegaron al estadio en la mañana. ¿Quiénes son? ¿Qué es el verbo? ¿Quiénes llegaron esta mañana? Los jugadores, ¿no? La otra, la niña de Manuel, tiene 5 años. ¿Cuántos años tiene la niña de Manuel? 5, ¿no? Los zapatos estarán listos el martes próximo. Es una oración estructurada. Los ladrones entraron sin que nadie se diera cuenta. Quienes entraron sin que nadie se dé cuenta, los ladrones sujetos, y así vamos formalizando. Esto es ejercicios de resolución de problemas fácil. Ahora aquí otra estrategia, el aprendizaje basado en problemas, el ABP. ¿Qué es el ABP? Es una experiencia pedagógica organizada para investigar y resolver problemas, pero problemas del mundo real. El mundo en matemática, lo que nosotros tenemos acá, papa, cebolla, tomates, ¿no? Suma, restas, multiplicación, conjuntos, etc. Y posee las siguientes características. Comprometen a los estudiantes a llegar a un aprendizaje significativo. No es que la suma, no es que la oración, el verbo, no es que en inglés el cuerpo humano, solamente aprendemos para
almacenar en nuestra memoria, sino lo aprendemos con el objeto de aplicar a mi vida, ¿no es cierto? Organiza el aprendizaje alrededor de problemas holísticos, crea un ambiente en el que el docente solo alienta a los estudiantes, como en línea, enviando links, enviando parámetros para que pueda resolver el estudiante con un problema determinado de su comunidad. Tenemos aquí otra estrategia, que es el contrato de aprendizajes. Decimos que en el campo educativo el contrato sirve para facilitar la gestión del aprendizaje, para planear las acciones que nos permitirán lograr los propósitos educativos. Recuerda que en esta modalidad no cuenta el apoyo del docente o es un mero guía porque estará en línea. El que lo va a realizar eres tú, es decir, el estudiante, las decisiones sobre un aprendizaje y en lo concerniente a un aprendizaje significativo, aplicable a la vida. Entonces, las actividades luego de un proceso de desarrollo de una clase, el estudiante se compromete a un contrato de aprendizaje. Y finalmente tenemos acá, ¿qué es una clase invertida? Muchos me han preguntado, aquí está la respuesta. El nombre viene de que el movimiento básico que promueve esta metodología consiste en sacar la teoría de la clase para ocuparla con la realización de los ejercicios. ¿Qué quiere decir? Lo contrario a lo que hacemos en una clase tradicional. Teoría en casa, los chicos trabajan en casa, compartiendo el tema, desarrollando, luego harán colaborativamente por grupos y finalmente llegaremos a un consenso de un aprendizaje. Puede dedicar más tiempo para resolver dudas y guiar a los estudiantes en las prácticas de los contenidos a desarrollar. El nombre que le dio originariamente a la clase invertida, Flipped Classroom en inglés, este se llama Masur. La educación entre pares, entonces es importante conocer, también es una estrategia saludable para que los chicos puedan aprender. Estas son la mayoría de estrategias metodológicas que tú puedes aplicar en este tiempo de pandemia a través de los procesos en línea. Espero que les haya aportado en algo y nos vemos en una próxima ocasión.